Para el texto del mensaje de hoy leímos la lectura antifonal o la lectura devocional, como le llamamos. Antifonal es cuando usted lee una parte y lee la otra, pero esta fue una lectura devocional que leímos en Efesios 4. Pero para el mensaje esta mañana le invito a abrir sus Biblias en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer 12 versículos de ese capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. No sé, hermanos, si usted se ha hecho la pregunta que yo me he hecho. De acuerdo a la edad que tenemos y los años que tenemos de conocer al Señor, ¿cuántas veces hemos nosotros venido a la iglesia? ¿Cuántos sermones hemos escuchado nosotros? Y la pregunta sería, ¿por qué continuar viniendo a la iglesia y por qué continuar escuchando sermones? ¿No será suficiente con lo que ya oímos? ¿Por qué? ¿Por qué? Espero que el Señor podamos dilucidar esa pregunta en esta mañana. Entonces leemos la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 hasta el 12, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay pasajes de la palabra de Dios, hermano, que uno lo lee, y este es uno de ellos, y uno dice, bueno, ¿qué más hay que decir? Aquí está todo. Me siento y se acabó el servicio. No, vamos a hablar un poco de ello, pero son pasajes con una información o instrucción tan poderosa que no podemos evitar pensar profundamente en estos pasajes. Vamos a orar antes de entrar en la palabra de Dios. Nuestro Padre Celestial, venimos ante tu presencia en esta mañana, humildemente ante ti, porque sin ti, Señor, nada podemos hacer. Y Señor, al enfrentarnos a tu palabra, nosotros somos incapaces de poder por nuestras propias mentes y nuestro propio esfuerzo discernir tu palabra. Por lo tanto, Señor, necesitamos urgentemente la dirección de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, que tú tomes control de nuestras mentes, de nuestro corazón, de nuestra atención, de nuestro interés. Y que tú, Señor, nos ayude por tu voluntad y tu plan a que tu palabra sea entendida, que sea hablada con claridad. Por lo tanto, Señor, te pido que me des libertad de expresión, libertad de espíritu, para poder expresar tu palabra sin temor. Y que a nosotros, los que escuchamos, Señor, nos des también la humildad para escuchar tu palabra. Y, Señor, para reaccionar a ella cuando, Señor, tú, por tu Santo Espíritu, la apliques en nuestras vidas. Rogamos, Padre, por nuestro pastor donde esté, que tú le cuides y le guardes, que también, Señor, le bendigas en la actividad que le esté participando hoy, el día del Señor, en este día. Nos ponemos en tus manos, confiamos, Señor, en tu dirección y en tu ayuda, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si usted ha oído hablar de un señor de nombre Emilio Mola. Emilio Mola fue un general de uno de los precursores de la Guerra Civil Española de los años 36, 39. Este Emilio Mola, M-O-L-A, tenía su ejército dividido en lo que llamaban
4 columnas. Cuando él se disponía a hacer la invasión de Madrid, le preguntaron, ¿cuáles de sus columnas usted va a utilizar para invadir a Madrid, para ser el que vaya adelante e invadir a Madrid? Y él respondió, va a ser la 5ª columna. 5ª columna, pero solamente tiene 4. Y la razón que decía eso era porque dentro de Madrid, dentro del territorio de Madrid, había un grupo de insurgentes, rebeldes como él, pero estaban calladitos, pero estaban haciendo su trabajo. Y cuando ese grupo terminara su trabajo, iba a estar listo para ellos poder entrar con sus 4 columnas, con su ejército. Desde entonces, esa expresión, la 5ª columna, se ha hecho muy común para referirse a una persona traidora o un grupo que está espiando por debajo o alguien que está metido en el medio para causar daño. Y se dice, fulano de tal utilizó la 5ª columna. En otras palabras, quiere decir, se aprovechó de algo para conseguir su objetivo, metió uno de sus en el medio de su enemigo para destruir al enemigo. Esta mañana yo quiero hablar, hermano, de que la apostasía es el enemigo que está a nuestro lado, el cual Satanás envía a la iglesia para hacer su obra. La idea de Satanás y el plan de Satanás es destruir la obra de Dios. El Señor Jesucristo dijo que de las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. La iglesia es indestructible. Y la iglesia, no me refiero a este edificio, no me refiero tampoco a nosotros, somos una iglesia local. Cuando hablo de la iglesia, cuando la Biblia habla de la iglesia, se refiere al conjunto de creyentes en todo el mundo que adoran al Dios verdadero en espíritu y en verdad, que han sido salvos y que su cuerpo es morada del Espíritu Santo, que viven para agradar a Dios. Hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones, pero muchas de esas iglesias y denominaciones no tienen nada que ver con la iglesia de Dios. Son grupos religiosos, pero no tienen nada que ver con la iglesia de Dios. Otra vez repito, la iglesia de Dios es la iglesia donde mora el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo de Dios se mueve, donde la palabra de Dios es respetada, donde la palabra de Dios es tomada en cuenta, donde los creyentes se preocupan por adorar a Dios en espíritu y en verdad, por agradarle a Él y por averiguar si realmente yo estoy siendo fiel a lo que yo he aprendido de la palabra de Dios. Esa es la iglesia de Dios. Y de ese grupo, aquí estamos. Hay un grupo de ellos. La apostasía, hermano, es dentro de la iglesia que se va a desarrollar y donde va a hacer su ataque para destruir la iglesia. Hoy, hermano, vivimos en un mundo diferente. Desde el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, este país, pues, no, por decirlo, el mundo entero, porque este país ha afectado al mundo entero. Una de las maneras como ha afectado al mundo entero es que los viajes por avión en el mundo entero han sido afectados por lo que pasó el 11 de noviembre en Nueva York, de septiembre, perdón. Y precisamente esta mañana cuando dejamos a Rosana en el aeropuerto, y cada vez que yo voy al aeropuerto tengo que sufrir la humillación y todo eso que sufrimos los viajeros antes de entrar en un avión. Y todo es resultado de lo que pasa. El mundo es diferente hoy en día. Y el mundo seguirá cambiando y seguirá poniéndose de mal en peor mientras más se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros leímos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, en este capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, Pablo comienza hablando acerca de respeto a la venida de nuestro Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni se confundan, ni espíritu, ni por palabra, como si carta nuestra. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el apóstol Pablo habla de esta manera? Bueno, la primera epístola de Tesalonicenses son dos cartas que fueron escritas a una de las iglesias que fundó Pablo, Timoteo y Silas en la ciudad de Tesalónica, en lo que se conocía en aquel tiempo como Macedonia, la región de Macedonia. Y cuando Pablo le escribe su primera carta a ellos, les habla acerca de la venida del Señor Jesucristo. Pero sucedió que los tesalonicenses se confundieron porque ellos entendieron que Jesucristo ya vino y que muchos de ellos se quedaron.
Y en razón de eso, ellos habían comenzado a abandonar la fe o a abandonar su testimonio en su vida, había degradado su testimonio, porque ellos, bueno, ya vino el Señor, me quedé, ¿qué más vamos a hacer? Algunos eran acusados de vagos, no querían trabajar. ¿Para qué trabajar si el Señor ya vino? Entonces, la segunda epístola, la segunda carta a los tesalonicenses enfatiza este punto. Pablo le habla, mire, en cuanto a la vida del Señor, hay una confusión, pero él explica. Verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá sin que primero suceda. Y hay tres cosas que van a suceder antes que el Señor Jesucristo venga. Pero yo quiero hacer una aclaración y que entendamos bien. Hay dos aspectos de la venida del Señor Jesucristo. Hay el aspecto espiritual que viene por su iglesia, por su pueblo, que será arrebatado de este mundo. Y hay el segundo aspecto de la venida del Señor Jesucristo, que es la venida para juicio, donde todo ojo le verá. Y en este pasaje habla de esas dos venidas. Cuando él habla, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se refiere a su primera venida por su iglesia, a su primera venida. Vamos a entenderlo a medida que nosotros avanzamos. Entonces, hermanos, hay cosas que no han ocurrido, por lo tanto, la venida del Señor no era hace 20 años, no era hace 100 años. La venida del Señor bien puede ocurrir pronto, pero antes que ocurra la venida del Señor tiene que suceder algo, de lo cual hablaremos más adelante, que puede suceder en cualquier momento. Por eso es que se predica, hermano, en la iglesia, que la venida del Señor es inminente, que puede ocurrir en cualquier momento. ¿Cuál venida? La venida por su iglesia. Pero antes de eso, tres cosas tienen que acontecer según este pasaje. La primera cosa que debe acontecer, y ya comenzó, es la apostasía. ¿Cuándo comenzó la apostasía? Pues la apostasía comenzó casi junto con la iglesia. ¿Y cuál es la diferencia? Si comenzó hace tanto tiempo, ¿por qué hoy en día es un punto tan importante? Porque la apostasía comenzó, sí es cierto. Y una de las cosas que dice que va a pasar durante el tiempo de la apostasía es que la gente prohibirán casarse, prohibirán comer alimentos que Dios dio para que participemos de ellos, dando gracias a los creyentes. Pero hay iglesias y hay religiones que prohíben casarse. Para ser más específico, la Iglesia Católica les prohíbe a sus sacerdotes casarse. Y eso no se enseñó en la iglesia primitiva. Pedro y los líderes de la iglesia eran todos ellos casados, y se sospecha que Pablo era casado, posiblemente viudo, pero fue casado. Todos los líderes de la iglesia primitiva fueron casados, pero prohibirán casarse. Entonces, ¿quiere decir que la profecía comenzó hace tiempo? Sí, perdón, la apostasía comenzó hace tiempo, sí, es cierto, pero en estos días va aumentando por algunas razones que vamos a ver. Otra cosa que tiene que suceder antes de que Jesucristo venga por su iglesia es que tiene que incrementarse o declararse lo que llama la palabra de Dios, el misterio de la iniquidad. ¿Qué es eso, el misterio de la iniquidad? ¿Qué es palabra iniquidad? La palabra iniquidad es la palabra que se refiere a maldad en demasía, a maldad la maldad del hombre, la habilidad, la capacidad que tiene el hombre de ser malo en extremo. Y nosotros no podemos negar, hermano, hoy en día que el hombre está demostrando la capacidad de ser malo en extremo. Y en el mundo entero está pasando. Hermano Samuel me gusta decir, pero eso pasaba antes. Cierto, pasaba antes y siempre ha pasado. La gran diferencia es que antes pasaba en círculos pequeños y cerrados. Pequeñas ciudades, ¿no? Aquí por allá, así, aislado. Y a veces la gente no se enteraba, pero la historia recoge muchísimos casos donde la maldad del hombre llegó a extremo. Hitler, por ejemplo, es un ejemplo de ello. Pero Hitler se quedó chiquito con las cosas que están pasando hoy en día, hoy en el presente, hoy en día. Y ustedes como yo sabemos, como los hombres son masacrados, asesinados de una forma tan bárbara que da náuseas ver algunas de las cosas que se atreven a poner en la televisión.
Y también el hombre de pecado tiene que manifestarse. Ahora, comencemos primero por la apostasía. Volviendo otra vez a nuestro pasaje, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque, verso 3 de 2 Tesalonicenses 2, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Se manifiesta el hombre pecado y de perdición. La apostasía, cuando venga. Hermano, la apostasía, el hermano pastor el domingo pasado mencionó un poquito acerca de la apostasía. Pero una de las cosas, de la característica de la apostasía es, y es lo que es apostasía, es cuando una persona niega la fe que ha creído. Pero hay una forma muy sutil como la apostasía se puede apoderar de una iglesia y se va a reflejar en la iglesia. No es que la iglesia van a decir algunos hermanos: nosotros no creemos en la palabra de Dios más. No. Dentro de la iglesia, poco a poco las cosas van cambiando. Por ejemplo, hoy en día hay iglesias específicas que puedo mencionar nombres, pero no lo voy a hacer porque no me gusta eso, mencionar nombres de iglesias, pero ustedes lo pueden averiguar por ustedes mismos. Bueno, tengo que mencionarme del pastor para tener certeza de lo que estoy diciendo. Pero un señor de nombre Joel le llaman, tiene una iglesia muy grande. Él dijo, cuando él sustituyó a su padre, que fue el fundador de la iglesia, que en su iglesia nunca se hablará en contra del pecado. Ahí está. Ahora, la iglesia es para hablar del pecado. Así es. La iglesia es para hablar del infierno. La iglesia es para hablar acerca de la necesidad de arrepentimiento y de salvación. La iglesia es para enseñar acerca de la necesidad de una vida santa delante de Dios. La iglesia está para enseñar que la palabra de Dios hoy en día tiene vigencia, tiene autoridad absoluta y máxima sobre cualquier otra autoridad. La palabra de Dios es el absoluto. Es nuestra referencia. La palabra de Dios es que nos enseña a nosotros lo que es malo y lo que es bueno, lo correcto y lo incorrecto, lo aceptable y lo que no es aceptable para Dios. Esa es la palabra de Dios. Pero todas esas cosas que yo he mencionado, hoy en día, hoy al presente, no se están enseñando en muchas iglesias. Y los pastores, muchos pastores, al predicar su mensaje, vienen con una computadora acá y vienen con un libro y comienzan a leer la historia de fulano de tal y lo que dice fulano de tal, y termina el mensaje con una invitación, una elocuencia de lo bien que habló y el libro que leyó y la palabra de Dios no se lee. O en otros casos se lee la palabra de Dios, pero luego entonces se lee una interpretación que fulano tal dio de este pasaje y ahí se termina todo. No se permite que la palabra de Dios por sí misma sea explicada y toque los corazones de la persona. Eso es apostasía. Cuando yo era niño, nosotros nos reuníamos en la iglesia 5 veces a la semana. Domingo, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado también, 6 días a la semana. Wow. Yo me crié así y por lo tanto para mí era normal. Pero poco a poco se han ido reduciendo los días, por la razón que sea, yo le llamo apostasía, y hoy en día nos reunimos 2 veces a la semana, o 2 días de la semana más bien aquí en esta iglesia, miércoles y domingos, y nos reunimos alguna vez entre semanas para una que otra actividad, pero para predicar la palabra de Dios nos reunimos aquí solamente 2 veces a la semana. Usted va a decir: hermano, ¿y qué usted está sugiriendo? ¿Que nos demos más tiempo? No tenemos tiempo, no podemos, apenas podemos venir el miércoles, otro día más. Es penoso que sea así, pero no debe ser así. Ahora, si nos reunimos 2 veces a la semana porque no hay más tiempo, Señor nos ayude a aprovechar bien esos 2 días cuando nos reunimos en su casa para honrar su palabra y para ser nutridos con la palabra de Dios. La apostasía en la iglesia se presenta, hermanos, cuando nosotros comenzamos a olvidar lo que la Biblia dice y a tomar lo que la gente dice como la autoridad. Y qué importante es que nosotros vayamos todos los días a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra referencia. Por ejemplo, hoy se está diciendo que el adulterio, que la fornicación, que el aborto, que todo eso está bien, según dice la gente. Y hay que tener cuidado cuando uno habla en público, donde uno habla, porque puede terminar arrestado
si habla alguna cosa en contra de la homosexualidad o el aborto o esas cosas, donde la Biblia en blanco y negro dice que esas cosas son pecado. Nosotros no rechazamos al pecador, lo amamos y compartimos con ellos el mensaje de salvación y de esperanza, pero rechazamos su pecado, porque Dios rechaza su pecado también. Pero hoy en día eso no, eso está bien. Y hay iglesias hoy en día que lo aceptan. Caso específico, la iglesia metodista tiene un tremendo problema hoy en día, y esa es una de muchas problemas, lo menciono solamente como un ejemplo. Y el problema que están teniendo es que uno de sus grupos, y se van a dividirse, sino que se dividieron ya, quieren aceptar homosexuales en el púlpito, y quieren aceptar y ordenar homosexuales, ordenar mujeres al servir al ministerio. Y esto está dividiendo, posiblemente ya, pero está dividiendo a la iglesia metodista. Ese es un ejemplo de muchas que hay, que ya olvidaron la autoridad de la palabra de Dios, y ellos están poniendo la autoridad del hombre en el púlpito y enseñándolo como si fuese la palabra de Dios. Eso es apostasía. O cuando nosotros nos olvidamos de cómo debe ser la conducta del creyente y nosotros comenzamos a hacer las cosas como el mundo las hace. Pero somos diferentes, somos un pueblo adquirido por Dios, nación santa, gente adquirida por Dios, para que llevemos y anunciemos el mensaje de Dios de salvación. No para que nos confundamos con el mundo, no para que nos mezclemos de tal manera que no se sabe qué es lo que es. Eso es apostasía. Y en la iglesia entra la apostasía. Cuando nosotros como creyentes, nuestra conducta es afectada por todas estas nuevas creencias y esta nueva forma de interpretación, y eso va metiéndose sutilmente como el agua, y a menos que alguien nos llame la atención y nos diga: mira, fulano, ¿qué pasa? Mira lo que nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. El pastor el domingo pasado habló acerca del sapo y el agua. Decía que si usted quiere matar un sapo y lo echa en una olla de agua hirviendo, no lo va a lograr, porque el sapo va a saltar. Pero si usted coge el sapo y lo pone en la olla de agua fría y le enciende el fuego, cada vez que la temperatura sube un poquito, el sapo corrige la temperatura de su cuerpo y se acomoda. Pero llega un momento que ya el sapo no puede aguantar más y termina cocinado porque ni siquiera tiene energía para saltar. Pero poco a poco él se fue y poco a poco el calor del agua fue debilitando la capacidad del sapo para saltar cuando necesite saltar. Entonces, en este caso, eso no es una enseñanza bíblica, eso es un ejemplo, ponen ahí. Pero el caso nuestro, cuando nosotros nos olvidamos de que la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra referencia, hermano. Por favor, hermano, consultemos la palabra de Dios cuando nosotros tengamos que tomar decisiones y veamos si la decisión que vamos a tomar está de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que la gente dice. Porque la gente no está de acuerdo con Dios. La gente está siguiendo un líder diferente y es un líder que está en contra de Dios. La apostasía se presenta, hermano, cuando se ataca las enseñanzas de la palabra de Dios. Hoy en día están siendo atacados los creyentes en muchos lugares. En África especialmente. Y en los países del Medio Oriente, los países musulmanes, donde los creyentes han sido apedreados a machetazos en Nigeria, por ejemplo, en Nigeria y en Sudán, y en Marruecos, que son países que están en el norte de África. Están descuartizando a los creyentes solamente. Bueno, la apostasía, oponiéndose a la ley de Dios. También, hermano, la palabra nos habla de que no solamente la apostasía se va a presentar. En el versículo 3 dice: nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y la apostasía va a seguir en aumento, hermano, va a seguir, y nosotros vamos a tener que personalmente, hermano, tomar decisiones. Hermano, hoy es junio 2, primero de junio de 2014. Hermano, recuerden que hoy dijimos esto y se está grabando. Nosotros vamos a llegar pronto a una posición de que como creyente yo voy a tener que decidir si yo voy a obedecer a Dios o no. Amén. Si yo no quiero obedecer a Dios, está bien. Si yo quiero obedecer a Dios, me va a costar. Me va a costar. La apostasía
va a subir. Y la apostasía, hermano, ha subido desde en los años 70, cerca de los años 80, apareció un movimiento que se llamó la Nueva Era. No sé cuánto ustedes recuerdan ese movimiento, la Nueva Era. Ese movimiento comenzó diciendo, y causó mucho revuelo, mucho en toda la iglesia, en toda parte, porque ellos comenzaron diciendo que el hombre puede ser Dios, que el hombre puede llegar a ser Dios. Eso es parte de la doctrina de los mormones también, que el hombre puede llegar a ser Dios. De ahí en adelante, hermano, eso fue un paso gigantesco que dio la apostasía. Pero han habido muchos otros casos. Pero de los años 70 en adelante, la apostasía ha aumentado, yo diría, como un 500% de lo que era antes, y seguirá moviendo. El verso 3 dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y luego dice, y se manifieste el hombre de pecado. Ahora, este hombre de pecado a que se está refiriendo acá, los estudiantes de la Biblia dicen que se refiere al anticristo. Pero este anticristo no es una cosa de invención humana, de que van a decir, mira, ahí está. La Biblia dice de que han surgido muchos anticristos, y es cierto, hay una iglesia en Miami cuyo pastor dice que él es Cristo. Y hay muchos que han salido diciendo que son Cristo. Pero el anticristo no va a hacer nada así. El anticristo va a ser un líder, una persona que la Biblia dice que va a ser, él va a ser, el verso 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu rojo y destruirá con el resplandor de su venida. Y dice el verso 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es un individuo, una persona. ¿Cuándo va a venir? No sabemos, pero es pronto. Pronto va a venir. ¿Qué es pronto? Yo no sé. Yo no puedo poner fecha. El Señor me guarda de hacer eso, yo no puedo. Pero pronto sí es. ¿Qué es pronto? Bueno, el tiempo pasa muy rápido, hermano. 10 años, 15 años, es muy poco tiempo. Y yo no estoy diciendo que va a ser 10 años, 15 años. Pero va a ser pronto, porque las condiciones así se están acercando para ello. Este hombre, hermano, se va a oponer a todo lo que se llama Dios. Hay algo interesante. Ustedes saben de la iglesia, la religión musulmana. Es interesante. La religión musulmana se opone a todo lo que adora a Dios. A pesar de que ellos dicen que adoran a Dios y que Dios es Alá. Pero si uno hace un análisis bíblico comparando la escritura con lo que ellos enseñan, uno se da cuenta que el Dios de ellos se llama Alá porque no es el Dios verdadero. Nuestro Padre Celestial es un Dios de misericordia y de perdón. Y misericordia y perdón no existe en la religión musulmana. Naturalmente no existe un Salvador tampoco, porque ellos no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, ellos creen en otras personas, pero ellos persiguen a todo lo que tenga que ver con Dios, con el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque están inspirados por Satanás para eso. Pero no solamente ellos. ¿Saben algo interesante que sucede aquí? Yo lo he observado y me he puesto a hacer comparaciones. Cualquier cosa que a alguien se le ocurra hacer y que tiene un poquito de Dios o que induce a la persona a pensar en Dios, no, aquí no se quiere. Se le busca la manera de quitarlo del medio. Así es. Si no induce a la gente a pensar acerca de Dios, pero si lo induce a pensar acerca de sí mismo, de su propia capacidad, o de un ser, o de un Dios, del que el nombre que usted le quiera poner sea, está muy bien, no hay problema. Nadie se opone, nadie. Pero si siquiera tiene la idea de hacer que la persona piense en el Dios verdadero, no se acepta. Se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración. Pero el anticristo no está todavía, sin embargo ya eso está en camino. Él no está. Ya está en proceso ese rechazo de Dios. Ahora, ¿cuándo va a suceder? Miren, vamos a leer conmigo, hermano, para que veamos que el Señor nos da muy claramente aquí lo que va a pasar. Verso 3, la última parte. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y ya eso está pasando hoy, o es objeto de culto. Eso está pasando hoy en día, aquí en este país. Tanto que
que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto, que esto iba a venir? Decía el apóstol Pablo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Lo que detiene qué? La manifestación de este hombre de pecado. ¿En qué es lo que lo detiene? Verso 6. ¿Sabe quién lo detiene? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Esa expresión, su debido tiempo, hermano, cuando uno se va al original, quiere decir el tiempo en que le toca manifestarse. No quiere decir el tiempo en que es conveniente, es el tiempo escogido para que se manifieste. De otra manera, Él tiene su tiempo cuando se va a manifestar, su hora, su día, su fecha cuando se va a manifestar. Verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Está en acción. Y Pablo dijo eso hace 2000 años, casi 2000 años. Digo, en el año más o menos 60 después de Cristo. Está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se quita del medio. ¿Quién es que lo detiene? ¿El Espíritu Santo o la iglesia? Pero estoy repitiendo lo que yo he escuchado decir, pero si uno lee el pasaje con mucho cuidado, uno se da cuenta que no es realmente la iglesia, que es el Espíritu Santo. Lean conmigo. Verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado del medio. Él. Si fuera la iglesia, dijera ella o esta. Pero dice él, masculino, refiriéndose a quién más. Solamente hay dos cosas que detienen la venida del Señor en este mundo y que aguantan la expansión de la iniquidad y de la maldad. Y es la presencia de la iglesia, pero por ende la presencia del Espíritu Santo en los creyentes. Ahora, el Señor Jesucristo prometió a los creyentes, a la iglesia, en Juan capítulo 14, de que Él iba a enviar al Espíritu Santo, el cual estará con vosotros para siempre. No por 100 años o 2000 años, para siempre. Entonces, si el Espíritu Santo es arrebatado, sacado de la iglesia, porque no va a dejar la iglesia también va a ser arrebatada, porque no va a dejar a los creyentes sin el Espíritu Santo. Hermano, nosotros sin la ayuda del Espíritu Santo fracasamos de una vez. Cuando nosotros tenemos una tentación, una prueba, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a seguir adelante y no caer en la tentación y la prueba. Si el Espíritu Santo no está con nosotros, nosotros caemos en la primera tentación. Así es. Entonces el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo es sacado del mundo, pues la iglesia se va. Porque no puede existir iglesia sin Espíritu Santo. Así es. Entonces, yo creo que bajo esa deducción es que las personas han dicho que la iglesia, pero nosotros vemos aquí que es el Espíritu Santo el que va a ser llevado. Y cuando el Espíritu Santo se lleve, pues también la iglesia se va a ir. Entonces el verso 8 dice que entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, cuando el Espíritu Santo sea quitado. Ahora, ¿cuándo va a ser quitado el Espíritu Santo? Cuando la iglesia sea arrebatada. ¿Cuándo va a ser arrebatada la iglesia? No sabemos. Pero puede ser pronto. Puede ser hoy, ahora, puede ser mañana, puede ser hoy, esta tarde, o puede ser en cualquier momento. El tiempo, hermano, está propicio para eso, porque la iniquidad, dice el misterio de la iniquidad, hermano, está bien desarrollado. El misterio de la iniquidad. Y cuando dice el misterio de la iniquidad se refiere, es algo, ¿qué es un misterio? Algo difícil de entender. Pero es difícil de entender la capacidad que el hombre tiene y hasta dónde el hombre puede llegar en su maldad. Es un misterio, ¿por qué el hombre tiene que ser tan malo y tan despiadado? El misterio de la iniquidad, de la capacidad que tiene el hombre de hacer maldad. Hermano, ha llegado a límites desbordantes, a límites demasiado altos. La apostasía, hermano, está pujante dentro de la iglesia hoy en día, visible. Nadie se avergüenza de comportarse como tal, aunque quizás no lo quieran aceptar de que es apostasía, pero sí es apostasía. Entonces, hermano, la venida del Señor para arrebatamiento de su iglesia puede pasar en cualquier momento. Ahora, sigue diciendo la palabra de Dios acerca de la venida para juicio. La venida para juicio es donde el Señor viene y todo ojo le verá, porque los que están en el cielo con Él vendrán con Él. Y los que estén muertos cuando Él venga, sus cuerpos serán resucitados y serán transformados en cuerpos nuevos y se juntarán con el Señor en el aire.
Pero hay dos clases de venida. La primera venida es cuando el Señor venga por su iglesia. Y eso puede pasar en cualquier momento. El mundo no se va a enterar, salvo por la ausencia de los hermanos que conocen, que ya no lo ven. Esa es la primera venida. Esa es la que nosotros esperamos con ansia. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Esa es la venida que nosotros esperamos. Porque cuando el Señor venga, hermano, se terminó todo este problema. Se terminó todo este sufrimiento. ¿Sí es? Pero Él viene a buscar su iglesia. Él no viene a buscar creyentes apóstatas. Él no viene a buscar creyentes que estén descuidados, viviendo de acuerdo a lo que el mundo enseña. Él viene a buscar creyentes que le estén esperando. Ahora, hermanos, si la apostasía está en el lugar donde está hoy en día, en su punto máximo, si la iniquidad está en su punto máximo hoy en día, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué hacer? ¿Cuál es el objetivo de este mensaje hoy en día? Primero, hacernos conscientes, hermanos, de que la apostasía es una realidad y que está presente y que está vigente y que nosotros tenemos que estar conscientes de ello porque podemos caer en sus garras de la apostasía. Muy importante, hermano, que nosotros como creyentes revisemos de acuerdo a la palabra de Dios mi conducta. Hermano, yo tengo que hacerlo, hermano. Yo tengo que hacerlo. Yo no soy perfecto y yo no soy el mejor de ninguno aquí. No, si yo me guardo de decir eso porque no lo soy. Y yo mismo tengo que enfrentarme ante la palabra de Dios. ¿Y usted cree que yo no tengo problemas espirituales? Claro que sí, yo tengo problemas espirituales. En esta semana he tenido lucha espiritual. Para yo preparar este mensaje, hermano, me tomó una semana. Y al fin, muy difícil fue para mí. Yo no podía concentrarme, yo no podía pensar claramente para componer el mensaje. Es difícil. Pero nosotros los creyentes, hermano, tenemos luchas. Y estas luchas terminarán cuando el Señor venga y nos saque de acá. Pero, hermano, tenemos que estar conscientes en el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo malo y peligroso. ¿Qué hacer? Bueno, si usted no es salvo, yo en esta mañana le recomiendo que escuche cuidadosamente el mensaje de la palabra de Dios y aproveche la oportunidad para ser salvo. ¿Cómo es ser salvo? Bueno, para ser salvo hay que reconocer que yo soy un pecador, que yo necesito un salvador, que si yo continúo en la condición en que estoy, yo voy al infierno, no porque me lo dijeron, es porque Dios lo dice, porque yo nací pecador, y si el Señor no me hubiese salvado, pues yo muera al infierno iría. Y cualquier persona que no es salvo, ese es su destino. Entonces, si esa es su condición hoy en día, cualquiera aquí presente, mire, la advertencia es, busque al Señor y arregle cuenta con el Señor hoy, mientras hay tiempo, porque posiblemente mañana sea muy tarde. O sea, si usted no es salvo, usted está en un grave peligro. Porque usted no sabe cuándo el Señor viene y cuando Él venga ya no habrá más oportunidad. Cuando el Espíritu Santo, hermano, sea sacado de aquí, de este mundo, y la iglesia desaparezca, ya no habrá oportunidad para ser salvo. Habrá oportunidad, algunos dicen, a través del martirio, eso, pero yo no quiero pensar en eso como una alternativa. Yo quiero mejor no estar aquí cuando esa oportunidad llegue de ser salvo de esa manera. Ahora, si usted es salvo, hermano, ¿qué hacer? Si usted es salvo, no permita que las distracciones de la apostasía le aparten a usted del camino que debemos de caminar. Amén. No permita. En la palabra de Dios dicen los hechos que la iglesia de Berea era una iglesia mejor, porque ellos cuando escuchaban el mensaje iban a averiguar la palabra de Dios si lo que se dijo es correcto. Hermanos, constatemos la palabra de Dios para ver si el mensaje que está dando es correcto, porque somos responsables por lo que escuchamos y por lo que admitimos o por lo que rechazamos. Constatemos si el mensaje de la palabra de Dios es correcto, para que nosotros seamos beneficiados y el Señor nos guarde de caer en las garras de la apostasía que está tan campante hoy en día. Hermano, que eso nos ayude, que este mensaje de su palabra cale hondo en nuestros corazones. Vamos a terminar leyendo otra vez el pasaje que leímos. Verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio, dice el Espíritu Santo y su iglesia. Verso 8, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En su segunda venida lo va a destruir, no en la primera, que será donde nos va a llevar a nosotros. Verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mire, hermano, hay muchas personas que no les gusta escuchar estas cosas, hermano, pero el Señor lo está diciendo aquí, que el engaño es para los que se pierden.
Los que están perdidos están siendo constantemente engañados y solamente Dios en su misericordia puede sacar a esta persona del error y el engaño en que está. Así es. Otra vez yo tengo que enfatizar, si usted no conoce al Señor en esta mañana, por favor, aproveche la oportunidad, venga al Señor, acérquese a uno de nosotros, acérquese a mí. Yo le puedo indicar por la palabra de Dios cómo Dios le da a usted la oportunidad de ser salvo, y usted puede ser salvo. Verso 10 otra vez, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que no crean, para que crean a la mentira. Ay, ay. Y eso está pasando. Yo me sorprendo a veces como hay cosas que son como tan... ¿Cómo es posible que yo voy a poder admitir que matar a un niño en el vientre de su madre, cuando ya se ha visto que un niño de 7 meses o 4, no sé médico, pero 4 meses, 5 meses, puede sobrevivir fuera del vientre? Dime, doctor, ¿puede sobrevivir? Sí, ¿Perdón? de 3 a 4 meses puede sobrevivir fuera del vientre de la madre. Sin embargo, se considera que matar a ese niño de 9 meses en el vientre de la mamá, eso está bien, eso no es un crimen, eso no es un homicidio, eso está bien. Eso no está bien. Dios dice que no, que no está bien. Ese es un crimen como que el otro. Sin embargo, como Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, pues eso lo creen como que está correcto. Eso está correcto. Así es. Pero dice aquí la palabra de Dios que eso va a pasar a los que no quieren creer la verdad. Y el verso termina diciendo, el verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, Dios nos ayude a que nosotros podamos ser ejemplos a otros. No perder nuestro tiempo, hermano, en trivialidades, en cosas que no tienen importancia. Si, hermanos, si tenemos alguna cosa pendiente con Dios o con nuestro hermano, arreglémosla pronto, hermano, porque la apostasía realmente es lo que me dice, no, eso está bien, sí, de hecho no está todo por eso, allá tú vives tu vida y algo. No, hermano, yo soy creyente y mi hermano es mi hermano en el Señor, y si hay una dificultad entre yo y mi hermano, el Señor me llama a mí, me exige que yo lo resuelva y que lo haga mientras ponte de acuerdo, controversario en el camino mientras hay tiempo, antes que te lleve al juez, dice la palabra de Dios. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Si hay cosas pendientes, hermano, hay que resolverla. Eso es lo que debemos hacer mientras tanto el Señor viene, porque puede ser muy pronto. No perder nuestro tiempo en cosas que no tienen importancia. ¿Cuáles son las cosas que son más importantes? El reino de Dios y su justicia es lo más importante. Y en esas cosas nosotros debemos de empeñarnos cuando cualquier tiempo que tengamos, empeñarlo en ello. Ocuparnos, dice la palabra de Dios, en nuestra salvación, en vuestra salvación. Y ocuparse en nuestra salvación, Filipenses 2:12. Quiere decir que nosotros debemos dedicar tiempo a nuestra relación con Dios. Eso es, porque la salvación no es por obra. Entonces yo no tengo que ocuparme en trabajar en inglés. Da la idea de, si usted lee el versículo en inglés, da la idea de que uno debe trabajar para ganarse la salvación. Esa es la idea que da en King James. Pero no, eso no es incorrecto. Es que uno debe ocuparse en lo que significa el ser salvo. ¿Qué es? Yo quiero agradar a Dios, crecer en conocimiento de la palabra de Dios, quiero ser un testigo para mi vecino, quiero ser una ayuda para mi hermano, quiero ser un siervo de Dios, quiero ser de ayuda para otro, quiero ser útil para el Señor. Ese es un creyente, ese es uno que vive para agradar a Dios. Y eso es ocuparse en su salvación, eso es ocuparse en hacer en las cosas que son propias de un creyente. Y por último, hermano, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de ser sobrios y velar porque tenemos un adversario que es muy inteligente y muy capaz y que está buscando la manera de hacernos caer. Ahora, si nosotros caemos, nos podemos levantar. Y si 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado. Eso no tiene límites para perdonar a sus hijos, ni tiene límites para levantar a sus hijos. Podemos venir a Él cuantas veces se desee. Hermano, el tiempo se ha terminado. Yo sé que se ha pasado bastante, está caliente. Pero hermano, más caliente está mi corazón por compartir este mensaje con ustedes. Y quiera el Señor, hermano, quiera el Señor que en Él, en su misericordia, haga su palabra trabajar en mi vida y en la vida de ustedes, para el beneficio nuestro, para la gloria y la honra de Él. Hermano, el Señor viene pronto. Viene pronto. Viene pronto. El hermano pastor, él no me lo ha dicho a mí, pero yo sé que el hermano pastor va a continuar predicando sobre este tema. Porque es un tema muy importante y muy necesario. Eso es pronto, hermano, no permitamos que la cosa de este mundo, no permitamos que la apostasía y la debilidad de este mundo nos haga a nosotros perder
nuestra vista, perder nuestra esperanza, perder nuestra salvación, perder la propiedad que somos en este día. Amén. Amén, que así sea. Vamos a orar. Señor Jesús.